Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Quiero empezar con este tema, ¿no? Quiero empezar con este tema que tiene que ver con la revocación de mandato. Y fíjese que tenemos a un ministro que le está haciendo un favorcito a la oposición, así nada más, un bonito favor a la oposición de nuestro país. Estamos hablando de el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que tiene en su poder una propuesta para declarar la invalidez en la pregunta para la revocación de mandato. Si de por sí era una pregunta ya complicada, y mire, se la voy a poner. La pregunta de la revocación de mandato se la voy a poner, porque de por sí ya era una pregunta que podríamos decir, pues no a todos les gustó, no a todos les fue muy clara, ¿no? Para muchos, y la seguiremos explicando, que por cierto, la semana pasada me pedían que habláramos sobre la revocación, y miren, aquí andamos hablando de nuevo de la revocación. Si de por sí era una pregunta con truco, este ministro le está haciendo un favorcito a la oposición, dirían otros el caldo gordo. ¿Por qué? Recordarán ustedes que hubo algunos legisladores, sobre todo panistas, encabezados por Santiago Krill y todo este grupo de legisladores, que habían ido a impugnar la revocación de mandato por la pregunta. Y ellos lo que querían es que se eliminara, aquí está la pregunta, que se eliminara esta parte, todo esto que les estoy señalando. O sea, la pregunta que estaban proponiendo, la pregunta que quedó es la que está viendo en pantalla. ¿Está de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esta pregunta, lo he mencionado muchas veces, esta pregunta cumple con la ley, porque en la ley hubo un debate, la oposición no la quería aprobar, como la habían propuesto en un inicio los legisladores de Morena, después que sí, luego que no, y al final, discutiendo unos con otros, llegan a un punto medio que es este. Por la legislatura, para que la oposición aprobara la ley de revocación de mandato, exigieron que viniera la parte de se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Exigían que viniera esta farsa particularmente. Y entonces los legisladores de Morena dijeron, órale va, pero si vas a poner esta, entonces yo voy a poner, aunque parezca un pleonasmo, por la lógica, pues yo voy a poner la que sigue, que es siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y así quedó la ley. Entonces, la pregunta queda así, cumple con los dos propósitos de la ley y tontán, ¿no? Ya está, ahí la tenemos. La votan los legisladores y un grupo de diputados se inconforma, y ahí es cuando entra en escena Santiago Krill y dice no. Y va este grupo de legisladores que del PRI, ahí estaba también Moreira, etcétera, y van e impugnan la pregunta, porque lo que quieren es que quede hasta pérdida de la confianza, que se pare, que no continúe con él o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Esta parte no querían que no querían que se agregara. Entonces, pues aquí quedaría, ¿no? Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, que siga en la presidencia de la República, quedaría un sí o un no. Le repito, si ya de por sí tiene truquito para algunas personas esta pregunta, el hecho de que este ejercicio se esté haciendo con la difusión que se está dando ha generado mucha confusión. Pues bueno, ahí tiene la pregunta. Resulta que este ministro que le menciono decidió que era una buena idea hacerle ese favor a la oposición y propone en este proyecto que efectivamente se invalide o se quite la frase que siga en la presidencia de la República. Aquí está, ¿no? La propuesta de este ministro, ¿no? Aquí viene. Se reconoce la validez de los artículos 5 en la porción bla, 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 11 en el párrafo tercero, ven aquí todo el choro mareador, y entonces aquí dice, se declara la invalidez de los artículos 19, fracción quinta en la porción normativa o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo, y aquí viene todo esto. Dice, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación. Esta es la propuesta de este señor, ¿no? Para que usted me entienda. Esta es la propuesta de este señor, hacerle el favor a la oposición y que se elimine esta parte de la presidencia, o sea, se elimine esta parte de la pregunta. Ahora,
Esto a muchos, por supuesto, que les ha generado molestia, yo lo diría. Creo que a estas alturas ya no estamos para esos tiros, ya lo aprobaron, ya se debatió. Creo que hay que pensar en la gente y no hay que estar pensando en los intereses políticos. ¿Cuál es el interés político detrás de todo esto? Que para muchos, yo no sé de verdad de dónde lo sacan, que se sacan de la manga que supuestamente con esa palabra entonces el presidente se va a ampliar el mandato. ¿De dónde lo sacan? O sea, empiezan a tergiversar palabras y le meten palabras que no hay. Yo en este espacio, y ahí les voy a decir dónde Morena la ha regado, que lo he dicho muchas veces, aunque está implícito en que cuando no revocas, ratificas, no es lo mismo hablar sobre un proceso de revocación que de ratificación. No es lo mismo. Ese es el problema en el que ha incurrido Morena, perdón. En cambio, no es así con el presidente. El presidente en todo momento se refiere al proceso de revocación, porque el proceso histórico de la revocación que involucra el presidente sabe el respaldo popular que tiene, lo hemos mencionado muchas veces, esto creo que es lo que me pedían que repitiera. El presidente tiene este respaldo popular gracias a los programas sociales y gracias al cariño que se ha ganado de muchas personas. Dos, el presidente somete su propia revocación en un ejercicio de democracia, ¿no? Toda la vida están diciendo que el presidente es el presidente más autoritario que ha tenido México desde Porfirio Díaz. Bueno, pues entonces el presidente dice, si tan autoritario soy y tan mal les caigo, aquí está esta herramienta para que me corran, si es que así lo decide la mayoría. Ahí la están, úsenla, utilícenla, aprovechenla. El presidente sabe, muchos de nosotros sabemos, que ese proceso de revocación pues lo van a perder los opositores, porque el proceso de revocación es correr. Uno cuando revoca, corre, lo quiere sacar. Y sabemos que a los opositores no les alcanza para correr al presidente. ¿Cuál es la respuesta? Que se ratifica el mandato. Y de forma no solo mediática, sino de forma internacional, los opositores que llevan toda la vida desde que el presidente llegó a la política diciendo que era un peligro para México, desde el momento en el que el presidente llega, se convierte en presidente y demás, que han estado diciendo que es el peor presidente del mundo, desde ese momento han quedado en ridículo. Pero el hecho de que venga un proceso democrático como es la primera revocación histórica en este país y que la pierdan, les viene a dar en todita su madre. O mami, para aquellos que estamos en lunes, vamos a relajarnos, no nos vamos a estresar tanto. Entonces, les dan toda la mami y los termina exhibiendo que son, pues que están perdidos. Ahora sí que lo que decía López Dóriga en la mañana tenía toda la razón, que no exista una oposición en este país. A gran escala es eso. Y eso es lo que da miedo. Entonces, a estas alturas tenemos a estos políticos que a todas luces lo que quieren es confundir de nuevo a la gente. ¿Por qué? Porque Morena, perdón, pero sí hubo quienes la regaron haciendo su campaña de ratificación. Recordemos cómo muchos de ustedes todavía me decían, oye, meme, pero es que el formato de firmas me dice que es para revocar, no ratificar. Y yo muchas veces les dije, pues es que ese es el formato correcto, no está nada mal. Los que están mal son los de Morena, que están haciendo una campaña como si fuera ratificación y que no le han explicado correctamente a la gente qué es lo que está pasando. Ahí hubo un error. Y al existir lamentablemente este error, se confundieron algunas personas. Hubo otras que lo entendieron perfectamente, pero hubo muchas que no, que se confundieron, que generaron una desinformación y demás. El problema de todo esto es que al final la revocación es una herramienta para que se pueda preservar la democracia. Y hablando, ¿no? En tiempos del testamento político del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, aquí entra el futuro del testamento político. El futuro del testamento político del presidente no es quién va a ser su sucesor, no. Es cómo preservar la democracia en este país. Y no existe otra manera de preservar la democracia que no sea única y exclusivamente a través del pueblo. Entonces, esta herramienta que se llama revocación de mandato nos va a servir para correr a otro Felipe Calderón, a otro Enrique Peña Nieto o a otro Fox o a quien se le ocurra llegar si es que en algún momento nos da un lapsus brutus y elegimos mal. Bueno, es para eso la revocación de mandato. Así que lamentablemente, pues tenemos esta propuesta. Ahora, no es definitiva, es solamente una propuesta de proyecto. Tendrá que ser, ya saben, sometida a la discusión entre los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que la voten a favor, que la voten en contra. Y ahora lo que pesa dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que ya hay cada vez más voces y votos de ministras que ha estado poniendo o nombrando, recomendando, si así lo quieren llamar, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que podría estar generando un bonito balance, un bonito equilibrio dentro de estas decisiones de la Suprema. Así que
Al final del día, mientras usted entienda de qué se trata la revocación de mandato, lo importante es que participe. Eso es lo importante. Y bueno. ¡Hola! Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja Pura está galleta, como- pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Oye, extra. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.